I am Emmanuelle Sinardet, professor for Latin American Studies in University Paris-Nanterre in Paris. I teach Latin American economic, political, and cultural history. I am in charge of the Center of Ecuadorian Studies in a research center called CRIA, Center for Research on Iberic and Ibero-American Studies. And my research focuses on nation building, nationalism, cultural policies in the 19th and 20th centuries in Latin America, of course, but as well in the Philippines. And I am very happy to join this project. Thank you for letting me participate. Portuñol, es como digo. Pero se entiende perfecto. Gracias. Lo mismo si hablo francés. Sí. Lentamente, así igual se entiende, creo yo. Claro. Es el principal, ¿no? Se hacer entender. Exacto. Bueno, son 9:27. Vamos a dar inicio a nuestra clase. Queridos estudiantes, queridos colaboradores, hoy tenemos el gran placer de tener aquí a una gran investigadora, un gran ser humano, a una persona que apoya, que es francesa, pero tiene un gran conocimiento de Hispanoamérica. Eso es lo maravilloso de las lenguas, de las culturas, que otras culturas se interesan por la nuestra. Y nosotros tenemos esta oportunidad única de poder contribuir y colaborar y todos crecer. Por eso es importante, al final de la clase, preguntas, por favor. Muy bien, en nuestra reunión tenemos a Graciela Fusaro, directora del Departamento de Innovación, quien es la persona que nos apoya en cada uno de estos proyectos. Hoy vamos a tener la presentación de la profesora e investigadora Emmanuelle Sinardet de la Universidad de París-Nanterre de Francia. La presentación la va a hacer uno de nuestros alumnos Across Culture Spanish, Robinson Alvis. Por favor, ¿puedes leer la bio de nuestra invitada? Ok, buenos días. Profesora Emmanuelle Sinardet es catedrática en Historia y Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad París-Nanterre. Es responsable del Centro de Estudios Ecuatorianos en el seno del Laboratorio de Investigación CRIA, Centre de Recherche, creo que es en francés, de la que fue también directora. Dirige varias tesis de doctorado sobre estudios culturales e historia ecuatorianos y filipinos. Es también miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Sus ejes de investigación son América Latina, Filipinas, siglos XIX y XX, construcción del Estado Nacional, políticas culturales y educativas, historia cultural, literatura e identidad. En la actualidad lleva a cabo una investigación sobre Filipinas en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del XX. Tiene publicados numerosos artículos y capítulos de libros. Su último libro, Construir, lo voy a decir en español porque efectivamente construir al ciudadano nuevo, al hombre nuevo. Ok. Gracias, Robinson, extraordinario. Por favor, estén atentos a la presentación y vayan preparando las preguntas. ¿Ok? Muy bien. Sí. Emmanuelle. Quisiera compartir pantalla, pero ¿sí? Veo que necesito tu autorización. No sé si... Okay. Lo tenemos, ya. Estoy de co-host ahora, perfecto. Ya. Para poder viajar con imágenes es más simpático. Ya, no sé si lo ven.
Entonces, me preguntaste por qué estudiar Ecuador y por qué estudiar historia. Y voy a contestar con un proyecto que estamos haciendo también sobre patrimonios culturales y memorias colectivas. Yo trabajo la nación, identidad nacional, pero también identidades locales de ciudades en una forma de competencia, de rivalidad entre ciudades, países que quieren atraer a turistas y a inversionistas también. Pero ¿cómo llegó a este tema? Porque comencé mis investigaciones trabajando la historia del Ecuador y en particular finales del siglo XIX, comienzos del XX, es decir, un momento para Ecuador muy importante de especialización, como dicen, de especialización de la economía ecuatoriana gracias al cacao. Y uno de los mejores cacaos del mundo crece de forma casi natural en la costa ecuatoriana, donde el clima es muy favorable, es a la vez suficientemente cálido, húmedo, para permitir un cacao de excelente calidad. Y entonces, durante hace mucho tiempo, mi máster del siglo pasado, estudié ese tema de la agroexportación cacautera en la ciudad de Guayaquil. Y ahí voy a hablar de nuevo de Guayaquil. Y estudié entonces en este máster cómo se crea una élite gracias a la producción y a la venta del cacao, una élite tan potente que se convirtió en una oligarquía. ¿Ah? Y esta oligarquía intentó modificar la historia política del país, imponer medidas económicas y también construyó diferentes edificios en la ciudad, que es su ciudad donde vivía, que es la ciudad de Guayaquil. Y entonces, ¿para qué estudiar historia? Y voy a dar un ejemplo concreto. ¿Para qué? ¿Para qué meterme en estudiar la oligarquía del cacao a finales del siglo XIX? Para entender el presente y las reformas que se hacen hoy en día, para quién se hacen esas reformas y qué intereses, verdaderos intereses, sirven. Y voy a dar un ejemplo, esta investigación sobre patrimonio y la creación de un discurso sobre la historia de la ciudad. Y aquí estudio cómo las autoridades de Guayaquil crearon una forma de mito, de historia idealizada sobre la edad de oro del cacao. Desde luego, el cacao enriqueció a esta oligarquía, pero había muchos pobres que trabajaban en las plantaciones en condiciones muy difíciles, mal pagados, abusados, pero de esta historia ahí sí no. Se recupera una memoria, la de las élites, y no las memorias de los trabajadores del campo o de los que trabajaban en el puerto de Guayaquil. Entonces, ven, hoy trabajo sobre qué se recupera de la historia, qué se selecciona del pasado, para entender cómo hoy se intenta crear una imagen, una representación, una marca Guayaquil, una marca como se hace en marketing, ¿no? Se habla de marketing urbano, o como un branding que se hace para un producto. Y se intenta vender la ciudad de Guayaquil en el mundo trabajando esta historia, pero muy orientada hacia la construcción de una imagen. Y aquí, por ejemplo, voy a contextualizar un poco Guayaquil, para los que no conocen. Guayaquil es un puerto, es una ciudad que se encuentra a unos 20 kilómetros del Pacífico
y que siempre ha vivido del puerto desde su fundación en la década 1530. Hoy tiene bastantes habitantes, 2,7 millones, y es la ciudad más importante del país con la capital política que es Quito, pero la capital económica es Guayaquil. Y entonces lo ven aquí, tenemos un río que es el Guayas, que está aquí y que va hasta el Océano Pacífico. Y ahí está el puerto. El puerto histórico está acá. Hoy ha sido desplazado el puerto más al sur, precisamente porque son barcos mucho más importantes, con mucha contaminación y se necesita instalaciones más modernas. Pero a finales del siglo XIX, el puerto y la ciudad se confundían aquí, en esta parte al lado del río Guayas. Y a partir de finales de los años 1990, el municipio de Guayaquil lanza una muy ambiciosa política de patrimonialización de este corazón de la ciudad. Ellos en Guayaquil llaman esto la regeneración. Y esta palabra regeneración es muy interesante, porque si una cosa debe ser regenerada, significa que ha sido degradada, arruinada, casi destruida. Y entonces hay esta visión de un centro que ha sido totalmente abandonado, lo cual no es cierto. Vive aquí mucha gente, pero vive aquí mucha gente pobre. Ahí vamos a ver después esa cuestión de para quién hacemos la ciudad. Mucha gente pobre que vive de comercio informal, de pequeños empleos, pero que son ciudadanos guayaquileños, como los demás. Entonces, voy a ir rapidito, pero quisiera que veamos juntos, y ahí tienen unas vistas de la ciudad, qué elementos de la historia con esta política de regeneración, se están mostrando al mundo, al turista, al mismo ciudadano, por cierto, también. Pues es una imagen que valoriza, que es positiva, vinculada al pasado. Y aquí tengo varios espacios asociados con la historia que funcionan. Voy a citar a un geógrafo que ha trabajado la geografía cultural, que es una corriente muy importante en Francia, se llama Bonne-Maison, y dice que en cada país, ciudad, espacio, existe lo que él llama de geosímbolos. Es decir, espacios que no son meros espacios, un edificio que no es solo un edificio, sino que lleva un montón de significados que son simbólicos, que tienen que ver con la memoria, pero algo impalpable. Y aquí tenemos el cerro, que es el corazón histórico de la ciudad. Tenemos el famoso río Guayas, donde estaba el puerto cacaotero, con un lindo paseo renovado hoy, el malecón. Y tenemos aquí esta rotonda, la llaman así, que en la historia de la independencia de los países latinoamericanos es muy importante porque aquí se reunieron San Martín, el libertador del sur, y Simón Bolívar, el libertador del norte. O sea que, ven, son imágenes vinculadas al pasado y a un pasado glorioso. O sea, Guayaquil, puerto mundial del cacao, Guayaquil, encuentro de grandes próceres de la historia continental, y el corazón que vive, que es bonito de color, ahí ha sido renovado. Entonces,
Voy a pasar a otra diapositiva. Ven, todo lo que les muestro ha sido rehabilitado de una forma bastante estética, incluso es muy agradable. No estoy diciendo que está mala. Estoy intentando ver qué intereses sirve esta serie de proyectos bastante ambiciosos. Ahí es otro malecón, el del Salado, un brazo de agua salada en la ciudad. Entonces yo me estoy preguntando, ¿qué dice el municipio a los ciudadanos para justificar estas acciones? Pues dice que está renovando, regenerando espacios para devolverlos a los ciudadanos. Dice que estos espacios que vemos han sido invadidos por delincuentes, malos ciudadanos, por actividades que que crean un clima de inseguridad y que estos espacios que deberían pertenecer a todos solo pertenecen a los delincuentes. Entonces, rehabilitan y al mismo tiempo crean un sistema de seguridad privada con cámaras y, o sea, que van transformando totalmente el destino, lo que era la función de estos espacios. Entonces, ahora son espacios de paseo, ahí ven bares, teatro, hay microteatro, hay exposiciones artísticas y se invita al turista a venir a también gastar dinero en tiendas que se abren, hay un pequeño mall, o sea, hay toda una serie de paseos con ocio, por cierto, pero también negocio. Ocio, negocio van juntos en estos proyectos. Pero lo ven con estas imágenes, esos juegos de luz, la idea de un ocio de paseo, se está intentando mostrar al mundo la ciudad de Guayaquil como culta, como agradable, o sea, algo que debe cambiar una imagen negativa de la ciudad. No hay solamente eso. En el pasado se seleccionan además en esa política una memoria muy específica que es la memoria del cacao. Y lo vemos particularmente en el Malecón, que ha sido el puerto de exportación del cacao. Y no es casualidad. Ese puerto en el momento del cacao era un puerto muy conocido en el mundo entero porque en aquel momento, en 1899, el Ecuador exportaba la quinta parte mundial del cacao. Era una potencia cacaotera. Y precisamente el esfuerzo del municipio es insistir en la regeneración del Malecón para hacer revivir esta historia de gloria, vinculada con una edad de oro, de la vida fastuosa, de la moda, de Guayaquil como ciudad mundial, internacional, y no como una pequeña ciudad perdida por ahí en el Pacífico. Y entonces hay la creación en los discursos y en la selección de edificios por renovar de un mito, el de, llamamos los historiadores, Belle Époque, finales del 19, comienzos del 20, como en París, por ejemplo, de la Belle Époque. Bien. ¿Por qué digo que es un mito? Porque solo se muestra eso. Mansiones lujosas, paseos bonitos. Por ejemplo, la última inauguración es muy interesante, por ciento. La cuestión no es esa, pero el esfuerzo presupuestario incluso va todo a esta idealización del pasado cacautero. Acaban de abrir un museo del cacao. Y aquí lo muestro. Si van a Guayaquil, no pueden no saber que ha sido puerto cacautero, aunque hoy en día no sea ya la principal actividad, eso del cacao. Otro ejemplo, ven, se ha construido un parque histórico, no en el centro, un poco en las afueras de la ciudad, donde como en una forma de Disney, se recrea ese pasado fastuoso cacautero, las mansiones, la casa
del dueño en una hacienda cacaotera con un pueblito cacaotero. O sea, realmente se insiste en esta dimensión. Y otro especialista del patrimonio, que se llama Christophe Pomian, él habla de estos edificios que funcionan así como para nosotros que no sabemos, unas luces que dan significado a lo que vemos. Él llama esto semióforos. Y aquí tenemos los semióforos en esta regeneración urbana de este mito cacaotero. Y es muy interesante, les doy ahí solamente unos ejemplos, pero es muy interesante ver cómo siempre se valoriza este aspecto del pasado. Insisto, el pasado no es solamente el cacao. Y durante, además, la época del cacao, ha habido muchos conflictos sociales, muchas tensiones, la creación de sindicatos para proteger a los obreros en la ciudad, levantamientos de campesinos abusados por los terratenientes. O sea, es una historia violenta, conflictiva, de pobreza y también de creación de nuevas movilizaciones muy interesantes que muestran que la gente pobre no quedó pasiva ante la oligarquía. Se organizó, luchó, manifestó, hubo incluso arte popular, una cosa muy interesante. Y eso también pasó en Guayaquil. Y ahí me pregunto, ¿qué no veo yo que sé? Y ahí mi pregunta en la introducción, yo sé de esta historia. Y me quedo anonadada al ver lo que se olvida. Y se olvida, por ejemplo, se muestra esto, todo limpio, elegante, chévere, idealización, pero no se muestra ese momento clave de la historia del Ecuador, que es la conformación de movimientos sociales organizados. Y el momento, el hito histórico de esta organización fue precisamente en Guayaquil, precisamente en este mismo malecón que vemos aquí, plantadito, donde se puede comer helado y pasear de noche, es lo que vemos en estas dos imágenes, una gran huelga que partió de Guayaquil, que fue nacional y que fue incluso reprimida por las autoridades de forma bastante dura, sangrienta, hubo un montón de muertos y se tiraron los cuerpos al río Guayas. O sea que el Guayas, el río que recibió estos cuerpos, es la memoria también de esta historia. ¿Y dónde está? No la vemos. No la vemos. O sea que hay siempre en la construcción del patrimonio en todo el mundo, no solamente en Guayaquil, eso funciona en todas partes, la mostración, mostrar, visibilizar estos aspectos y unos dicen el olvido, yo creo que es más bien ocultación de otros actores, de otros momentos, de otros eventos y de otras memorias. Ahora bien, esto a lo mejor ha cambiado, estoy ya no viendo el pasado, la relación del presente al pasado, sino hoy en día, en el siglo XXI, ¿qué se hace de estos espacios que han sido patrimonializados, regenerados, como dice el municipio de Guayaquil? Es muy interesante porque sigue habiendo una forma de exclusión. Se crea una ciudad para lo que las autoridades definen como los buenos ciudadanos y los que también tienen tarjeta de crédito para consumir, y los malos ciudadanos, los que no consumen o que son estimados muchas veces, son los más pobres, los más vulnerables, como no deseables en estos espacios. Y eso plantea la cuestión de lo que entonces en la década del 60 ha habido muchos estudios sobre qué hacer de la ciudad. ¿Qué es un espacio público? Un espacio público para todos, y ahí una serie de estudios crearon esta noción que es la del derecho a la ciudad. No basta que un espacio sea oficialmente público para que sea de verdad público. Hay mecanismos que hacen entrar a unos y excluyen a otros, que no son deseables. Y ahí lo vemos también. Me voy a explicar.
lo ven en las imágenes, este malecón, que es el corazón, la memoria de la ciudad, hoy, después de la regeneración, y es oficialmente espacio público. Es en realidad un espacio cerrado. Incluso ha habido unas nuevas instalaciones eléctricas con rejas más altas, además. Es un espacio cerrado de noche. Hay apertura, momentos en que sí se puede acceder. Y si se accede por puertas vigiladas por guardias privados, no la policía oficial o pública. O sea que lo ven, hay un fenómeno de privatización de los espacios públicos y lo vemos a través, por ejemplo, de estas rejas. También ha habido una serie de condiciones para autorizar aquel acceso. Unas normas son totalmente, me parecen muy normales, se prohíben una serie de comportamientos peligrosos o asociales, desde luego, pero al mismo tiempo, no tengo tiempo para leer, pero en estas normas es una forma de excluir a ciertos grupos de la sociedad. Y un sociólogo ha trabajado esta cuestión, un sociólogo que se llama Javier Andrade, precisamente de Guayaquil, y él observa en realidad que todo ese dispositivo es para excluir a una población vulnerable, pobre. Son los que viven del comercio informal, están prohibidos aquí en el malecón. Era un lugar de fiestas también. Se podía tomar, reunir, se podía celebrar, había incluso travestis. Se acabó. Era, como vimos, un lugar histórico de las manifestaciones políticas, donde se iba desfilando por el 1 de mayo en cualquier prohibido. Y entonces, este malecón regenerado, en realidad, ¿para quién sirve ese discurso histórico? Es para quién está la creación de esta nueva imagen con la Edad de Oro, para en realidad un sector privilegiado de ciudadanos y sobre todo para crear una marca donde los mismos ciudadanos de Guayaquil, muchas veces son también grupos racializados, no son bienvenidos, a pesar de que sea su ciudad. Entonces, llego a la conclusión, ¿qué hacer? Y lo pongo en francés, ¿qué hacer con la historia? Y vemos aquí que es utilizada en realidad para fabricar una vitrina en el marco de un branding internacional de la ciudad y también un branding interno. El municipio fue reelecto varias veces. Vemos cómo se recuperan elementos de la historia seleccionados con mucho cuidado y cómo se olvidan, se ocultan otras memorias, otros eventos, otras historias. Y por eso es importante estudiar la historia, porque nosotros como ciudadanos podemos entonces entender qué se quiere hacer con nuestras ciudades, por qué. Desarrolla una forma de espíritu crítico. No digo que hay que criticar sistemáticamente todo lo que se hace, sino en realidad saber hasta qué intereses sirven. Los de los ciudadanos, qué ciudadanos, para qué. Y lo comento aquí, lo ven con el caso de Guayaquil. Pero en muchas ciudades y en muchos países en el mundo pasa lo mismo. La cuestión de ese derecho a la ciudad que ha sido definido en la década del 60 por Lefebvre nos ayuda a pensar lo que puede pasar si nos olvidamos de la historia, de nuestras historias en plural. Muchas gracias. Espero no haber pasado del tiempo. Me dijiste unos 20 minutos, pero... Realmente, Manuel, una extraordinaria presentación
Y algo muy importante que nosotros incentivamos a nuestros estudiantes es ampliar esa visión de cómo las disciplinas ayudan y contribuyen en la sociedad y la importancia que tienen cada uno de estos elementos. Muy bien, por favor, hacemos un foro abierto para que nuestros estudiantes participen. Así que cualquier pregunta que quieran hacer a la profesora Sinardet, por favor. Sí. Alguien, no hace falta que alcen la mano, pueden dirigir las preguntas a la profesora. Robinson. Bueno, de pronto tengo una curiosidad acerca del malecón. Cuando vi esto de las fotos de las rejas, o sea, las personas para acceder tienen que pagar y no tienen No, acceso. excelente pregunta. Porque vemos lo ambivalente, lo ambiguo de ese tipo de discurso. Es gratuito el acceso. No hay que pagar. Oficialmente es un acceso a un espacio público que pertenece a todos y no solamente a los guayaquileños, sino a los ciudadanos del mundo que pasan por Guayaquil. Es gratuito, pero bajo condiciones. Y estas condiciones, si la aplicamos, excluye a toda una parte de los guayaquileños precisamente. Qué interesante ver cómo justamente cada una de estos proyectos que se realizan se está marginando a una gran parte de la sociedad. Desde tu punto de vista, ¿cómo puedes, cuál es tu opinión? ¿Cómo se podría ser más incluyente ante la sociedad? ¿O qué otras alternativas se podría hacer? ¿O lo que podrías, desde tu opinión, ver que le hace falta cambiar? Sí, en otras ciudades, en Guayaquil lo hacen en ciertos barrios, pero no esta zona central. En otras ciudades son proyectos de rehabilitación, no me gusta mucho el término regeneración, porque es estigmatizante para los habitantes que viven ahí o que vivían, porque muchos se fueron, aumentaron los precios, es un fenómeno clásico de gentrification. Pero hay otras experiencias posibles. Pienso en en Quito también hubo una serie de experiencias, en Valparaíso, en Chile, en torno al puerto Valparaíso. Y ahí intentan pensar la rehabilitación de la calle o del barrio con los mismos habitantes. Es decir, por ejemplo, los museos que se crearon en el centro histórico de Quito. Estos museos, que son para gente educada, no les interesan normalmente a los mismos habitantes del lugar, que tienen no es que sean idiotas, no estoy diciendo eso, sino que por su nivel educativo menos elevado no van al museo. Es crear dinámicas comunes que asocia a los habitantes del barrio con las actividades culturales del museo, con los niños, con las madres, los domingos con la familia. Es crear también dinámicas que permitan, por ejemplo, que piensen en el acceso. Yo estoy pensando en espacios rehabilitados también para las mujeres. Actividades con los niños, muchas veces son las mamás, no un parque bonito tipo Versalles, muy bonito y plantas, sino algo lúdico para los niños y siempre asociando a los comités de barrio, por ejemplo. Son experiencias que se hacen. Excelente. Fíjate, estamos en un entorno académico, estamos en un entorno donde nuestros estudiantes están en proceso de decidir muchas veces una especialidad. Emanuel, no quiero que se nos escape una pregunta que considero importante. ¿Nos podrías hablar tu experiencia cuando fuiste estudiante y luego cómo te fuiste adentrando en este conocimiento? ¿Cómo llegaste a elegir tu profesión? Porque son experiencias de vida que después a nuestros estudiantes
les va a guiar. Entonces, quizás iniciar desde este aspecto. Me gustaría, quizás una curiosidad que nos ayuda como experiencia de vida. Entonces, bueno, voy a dar una respuesta personal que solo vale para mí misma. Desde luego no sé después de otras trayectorias. Para ser sincera, hasta muy tarde en mi vida no sabía lo que quería hacer. Yo incluso estudié otras cosas porque la historia, como decían mis papás, no te va a dar de comer. ¿Quién es? Entonces pasé concursos, hice un montón de títulos de diplomas para trabajar en asuntos internacionales, en comercio internacional. O sea, y al mismo tiempo llegué a estar trabajando de noche los fines de semana sobre mi máster. Después comencé el doctorado trabajando al lado de consultora en un grupo norteamericano, por cierto, que no quiero mencionar, estuvo metido en un escándalo financiero hace un par de años. Pero bueno, o sea, las cosas de la vida hacen que al mismo tiempo que iba yo ubicándome profesionalmente en algo que era, entre comillas, rentable, seguía haciendo lo que me gustaba. En realidad no me, ¿cómo decir? No era que me gustaba así, pero me decía, ay, una lástima, no me proponen hacer un máster. ¿Por qué no lo haría? Me interesa, ¿qué tengo que perder? Intelectualmente es algo que me motiva. Pues bien, entonces ahí me metí. Después el doctorado, pues hazlo y a partir de ahí, sin buscar las oportunidades, hubo como que encrucijadas en que, por ejemplo, te sale un contrato para investigar un año. Entonces lo acepté. Eso me obligó a hacer una primera elección. Después hubiera podido yo volver a hacer consultoría en un grupo internacional, pero acabé el doctorado y ahí me salió un puesto de investigadora. Y además, como no tenía nada que perder cuando aplicaba a estos puestos, porque tenía al lado otra vida posible, siempre fui aplicando y me salieron. Y fueron momentos así, como que de casualidad, no tanto de casualidad, porque hacer las dos cosas al mismo tiempo a una le tiene que gustar lo que hace, pero fue así. Y después había concursos para cátedras, para, bueno, lectures, o sea, todos esos puestos. Me presenté diciéndome, bueno, si no me aceptan, no se me acaba el mundo, encontraré otro puesto de trabajo en otro sector. Y ahí llegué a ser catedrática. O sea, yo lo que quiero decir con eso es que no hay que estar estresándose. No hay que estar buscándose un programa prehecho en la vida, en 2 años hago esto, en 5 años estaré haciendo eso, porque yo a los 20 años no tenía ni idea de lo que sería a los 30, peor a los 40, pero noto que muchas veces, incluso entre mis estudiantes, vienen ahí con un plan de carrera y van a hacer esto, y esa. Yo digo, pero la vida no es eso, ¿no? Y a veces hay que dejarle la puerta abierta a algo diferente. Sale la oportunidad, tomarla. ¿Qué se pierde en el intento? Nada. En el peor de los casos se habrá perdido 1 año, 2 años y se volverá a lo que se está haciendo, o se hará otra cosa. Muy bien, verdad. Nunca es tarde, nos dice Tiffany. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, por favor? Venga, chicos, es la oportunidad enorme que tenemos de hacer una pregunta a una persona que tiene su propia experiencia y que esa experiencia nos puede ayudar a cada uno de nosotros. Ok. Muy bien, Emanuel. Bueno, queremos darte gracias. Nuestros alumnos están tímidos, cohibidos. Queremos darte gracias por la magistral presentación y sobre todo porque, fíjate, la conferencia que has dado, los planteado desde un punto de vista tan dinámico y también ver cómo
las ciudades van creciendo, cómo se va desarrollando la historia de una ciudad y cómo está inmerso muchos aspectos que a veces uno no los piensa. Y nosotros formamos parte de esa estructura donde Claro, todos somos ciudadanos de nuestra ciudad. y Y es interesante el término en español, en castellano, porque ciudadano remite muchas veces al pasaporte, al país, ciudadano de una nación, ciudadano de un país, pero ciudadano es también comienza por nuestro barrio y nuestra ciudad. Exactamente, sí, es así. Realmente ha sido maravilloso y es una nueva perspectiva que también dejo abierta para que nuestros estudiantes sepan que hay un camino largo por recorrer y lo importante en la vida son estas experiencias. Las experiencias que a lo largo de la vida van apareciendo, muchas veces las toman y hay que lanzarse a esta nueva aventura de conocer a base de las experiencias y lo que se va presentando en el camino. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias por la invitación. Sí, muy agradecidos. De verdad ha sido magnífico y esperamos tenerte en una nueva ocasión. Espero poder viajar y ahí presencial. Excelente. Podré hablarles directamente. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, queridos estudiantes. Nuestra próxima clase va a ser también online. Entonces, toda la información la vamos a pasar por nuestro Google Doc. Vamos a ponerla ahí. Bueno, que tengan un extraordinario día. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Gracias, Emanuel, por esta maravillosa conferencia y que tengan un extraordinario día a todos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Adiós. Adiós. Au revoir, decimos en París. A bientôt. Adiós, adiós.